para usuarios que no pueden participar. Y voy a compartir. Vale. Voy a ir cerrando cositas, que tengo un montón de cosas abiertas. Bien. La reunión de hoy sobre los data flows, ¿vale? Voy a aprovechar que hace muy poquito estuve la semana pasada, el 28 de octubre, estuve en Power BI Tips Community, que es la comunidad de usuarios de Sevilla y Cádiz. Estuve hablando de data flows y bueno, voy a aprovechar la presentación para no tener que hacerla de nuevo. Sobre todo, es muy simple. Yo no suelo hacer muchas presentaciones en las charlas que doy, porque lo que me gusta es hacer cosas con lo que estemos tratando. En este caso, Dataflow, pues haremos Dataflow, nos meteremos en el servicio y veremos cómo funciona, ¿vale? Pero sí es importante para los que no sepáis lo que es flujo de datos, Dataflow, conceptualmente, pues marcar un poco las directrices de lo que es, ¿vale? Voy a empezar primero por deciros dónde podéis encontrar material. No hay mucho material de Dataflow. La verdad que Dataflow inició su camino a finales del 2018. En España yo desde el principio empecé a hacer Dataflow, pero al principio con muchos problemas porque había problemas con el Culture y las fechas y los decimales nos daban bastantes quebraderos de cabeza, pero fueron errores que fueron fijando, y a partir de enero del 2019 yo ya estaba al 100% trabajando con Dataflow. Al principio la interfaz era pésima. Ya os puedo asegurar que no era ni por asomo lo que vais a ver hoy. Pero yo me encabezoné con que era el futuro y me gustaba muchísimo. Y desde siempre, desde entonces, todos mis modelos los hago con Dataflow, ¿vale? ¿Qué es Dataflow? Pues básicamente Dataflow es un Power Query online, ¿vale? Escoger y hacer todas las transformaciones que hacemos en el Power Query de escritorio, pues hacerlas online. Y eso nos va a proporcionar una serie de ventajas y de desventajas que veremos a lo largo de la mañana, ¿vale? Bibliografía. Pues en castellano hay muy poquito. Creo que soy de las pocas personas que escribe sobre Dataflows en la red. Entonces, en mi blog, todo esto os lo voy a ir pegando en el chat. En mi blog tengo una serie, por todo lo que voy escribiendo, lo voy luego metiendo en la serie para que aparezca aquí ordenado, ¿vale? Hay 6, 7 posts y vídeos sobre Dataflow, ¿vale? Y todo lo que voy haciendo lo voy incorporando a esta serie para que esté todo en el mismo sitio. Bien, lo voy a pasar por el chat. Luego, la persona que más ha escrito de Dataflow, sin duda ninguna, es Matthew Roach. No se puede saber de Dataflow sin haberlo leído, ¿vale? Tiene un blog, ssbipolar.com, en el que escribe de muchísimas cosas, pero entre ellas de Dataflow. Para mí es la persona que más sabe de Dataflow por detrás del equipo de desarrollo de Power Query, ¿vale? Y también últimamente está escribiendo bastante sobre Dataflow. La verdad es que ellos escriben bastante, sobre todo Reza Rad en Razacap. Imagino que esta página también la conocéis. Os pongo un enlace concreto en el que habla de Dataflow. Y como no, pues el tutorial, la guía oficial de Microsoft, que en este caso sí tiene traducción en español. Vosotros siempre, como truquito, siempre que encontréis
alguna información en la documentación oficial de Microsoft, si la tenéis en inglés, probad siempre a poner es en la dirección, y si está traducido, ¿vale? Lo vais a tener en castellano, ¿vale? Yo siempre me gusta todo lo que haya en castellano, me gusta compartirlo por encima de las demás cosas. Bien. Pues esto en cuanto a documentación sobre Dataflow. ¿Qué son? Sí, sí. Disculpa, no nos entra en el chat, si lo puedes poner después en el Telegram. Ah, sí, perfecto, no hay problema. Incluso haré un documento y lo subiré. No está, el chat no está funcionando. Bueno, No. vale, bueno, no os preocupéis porque cojo y creo un documento y os paso todos los enlaces, os hago llegar los enlaces, o cuando suba el vídeo, en el propio vídeo los pongo, ¿de acuerdo? Sin problema, gracias por avisar, Xavier. Bien, como decía, los dataflows al final son Power Query en el servicio, en la nube, ¿vale? No es más, es la posibilidad de hacer todo el proceso de extracción, transformación y carga de datos en la nube. Miguel Egea comentaba en el grupo de Telegram alguna vez que con los Dataflow la ETL de Power BI es completa, ¿vale? Porque él dice siempre que cuando haces la ETL en el propio desktop le falta la L de carga, porque tú cargas los datos en el desktop, pero al final lo tienes en un archivo que subes al servicio, no termina de ser un ETL completo. Sin embargo, con Dataflow, pues sí tenemos esta opción que vamos a cargar los datos y por detrás esos datos van a estar en el servicio de Power BI en un almacenamiento que se llama ADSL2, ¿vale? Azure Data Lake Storage 2, y va a ser un CSV. ¿Vale? La entidad, vamos a hablar siempre en Dataflow de entidades y no de tablas, la entidad va a ser un archivo CSV. Bien, aquí tengo unas definiciones de Reza Rad y Matthew Roach y ambos van por el mismo camino. Los flujos de datos al final son una funcionalidad de Power BI que va a permitir a los usuarios crear conjuntos de datos con una característica principal que menciona Matthew Roach, que es que van a ser datos reutilizables, ¿vale? Y que se denominan entidades, ¿vale? Y la ventaja es que los vamos a transformar en un entorno muy familiar, porque todo el mundo que conoce Power BI conoce Power Query y lo que hacemos en los data flows es Power Query, no es más, ¿vale? No es más. Pero vamos a ir viendo qué ventajas y qué inconvenientes tiene el hecho de hacerlo en la nube y hacerlo separado del propio archivo que contiene el modelo, del propio PBIX, ¿vale? Matthew Roach, esta imagen es de Matthew, lo que venía a decir es que con la aparición del Shared Service de BI, sobre todo la aparición de Power BI, lo que hacemos es depender el análisis de negocio lo hacemos más independiente con respecto a los equipos de IT, ¿vale? De manera que los datos de la organización ya no pasan a un data warehouse, a un data lake, sino que son consumidos por los usuarios directamente en Power BI, ¿vale? Y él sitúa aquí en medio, en esta capa de data warehouse o data lake, sitúa los data flow, pero desde el punto de vista que son más accesibles al usuario de negocio, ¿vale? A lo que Miguel Llopis y Microsoft llama Citizen Developers, ¿vale? Los desarrolladores del propio negocio, que al final casi todos somos, los que estamos en este mundo de Power BI, somos más cercanos a negocio que a IT, ¿vale?
Bien, ¿qué licenciamiento es el que necesitamos para el uso de Dataflow? Pues el licenciamiento que se necesita es la licencia Pro, ¿vale? No vamos a poder utilizar Dataflow con una licencia free, ¿vale? Ahora enseguida cuando empecemos con la práctica veremos por qué. El Dataflow solo se puede hacer en un área de trabajo y con una licencia free no tienes opción de tener un área de trabajo. Siempre vas a trabajar en tu área de usuario, ¿vale? Pero sí es cierto que hay una serie de características de los Dataflow que que son exclusivas de la capacidad premium, ¿vale? ¿Cuáles son las principales características que hacía pensar, sobre todo al principio, a los usuarios que Dataflow era eh, un elemento premium y no pro? Pues principalmente la actualización incremental, ¿vale? En Dataflow, que sigue siendo premium, que es, a ver, esto sí es un pequeño problema que hay, una pequeña desventaja que hay con respecto a Power BI Desktop, porque en el Power BI Desktop ya puedes hacer la incremental con licencia Pro. Sin embargo, en los Dataflow no, ¿vale? Luego hay dos características que señalo en amarillo, que es la creación de entidades calculadas y la vinculación de entidades de otros flujos de datos. Y la señalo en amarillo porque vamos a ver que realmente no es una limitación, ¿vale? Si es cierto que las entidades calculadas y la vinculación de otros flujos son capacidades premium, pero vamos a ver cómo podemos saltarnos estas limitaciones, ¿vale? Y es muy importante porque si no pudiéramos saltarnos estas limitaciones, yo no estaría trabajando con Dataflow y nadie estaría trabajando con Dataflow, porque entre otras cosas no podríamos anexar ni combinar tablas, ¿vale? Y si en un ETL no puedes anexar y combinar tablas, pues no puedes hacer nada, básicamente, ¿vale? Pero como vamos a ver esta mañana, podemos eliminar estas dos... el, el hecho de la creación de entidades calculadas y la vinculación de entidades de otro flujo de datos, que es una característica premium, podemos de alguna manera saltárnoslo, ¿vale? Saltárnoslo y me diréis, pero ¿estamos cometiendo una ilegalidad? No, no es una ilegalidad, ¿vale? Es una forma de que las transformaciones que hagamos no sean entidades calculadas. Y evidentemente no vamos a tener la ventaja de las entidades calculadas, ¿vale? El tiempo de procesamiento será mayor, pero podremos trabajar con Dataflow, ¿vale? Luego una cuarta característica que es premium es el hecho de que la conexión Direct Query desde Power BI esto al Dataflow es Direct Premium, ¿vale? Esto es algo que es bastante reciente, tendrá 2 o 3 meses, y es que se puede conectar un Power BI Desktop a un Dataflow con la opción de Direct Query. ¿Por qué es una capacidad de premium? Porque al final lo que hace es que las entidades, cuando estás en la capacidad premium, puedan ser parte de una partición en SQL, ¿vale? Simulada, que es la que te permite hacer ese Direct Query, ¿vale? Y luego, en quinto lugar, el uso de las capacidades de Machine Learning. Existe una serie de capacidades de Machine Learning que están integradas en el propio Dataflow que no se pueden utilizar si no tienes una capacidad premium, ¿vale? En todo caso, dentro de muy poco vamos a tener muy buenas noticias, que es que va a salir la licencia de Premium Per User, que aún no sabemos precios, pero se entiende que va a ser muchísimo más asequible. Y lo que sí me consta, porque ya hay documentación y ya he leído sobre ello, es que el Dataflow Premium, digamos, va a estar accesible para ese tipo de licenciamiento. Es decir, que todo lo que es premium ahora mismo en Dataflow se podrá hacer
con la licencia Premium Per User, ¿vale? Aunque esto ya os digo que todavía le queda un poquito y tendremos que estar expectantes para empezar a probarlo. Bien, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene el uso de los Dataflow? Aquí es lo más importante. ¿Por qué decido yo trabajar con Dataflow? ¿Qué me aporta Dataflow? Y qué peaje tengo que pagar por utilizar Dataflow, ¿vale? Que es lo que en donde más voy a tener desventaja. Desventajas principales, la reutilización de las entidades. Eso es fundamental y es el hecho definitivo que a mí me hizo apostar por los Dataflow. Si yo estoy trabajando en un proyecto para diferentes áreas de negocio dentro de mi organización, hay muchísimas veces que tienen entidades comunes, sobre todo dimensionales, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos con el Power BI Desktop, pues cada vez que hacemos un modelo, tenemos que llevarnos a cada uno de los Power BI Desktop que utilicemos, nos tendremos que llevar todas las lógicas de negocio y aplicarlas en el Power BI Desktop, ¿vale? Crear todas las tablas y si creas un modelo nuevo, tienes que volver aunque lo hagamos copiando y pegando, pero tenemos que hacerlo, ¿vale? Con el Dataflow, sin embargo, nosotros vamos a definir en nuestro Dataflow todas las tablas que integran el modelo de datos, ¿vale? Y aunque hagamos diferentes datamarts, vamos a poder integrar luego en un Power BI Desktop información de diferentes datamarts. Vamos a poder coger tablas, entidades de diferentes Dataflow, de manera que no vamos a tener que repetir las entidades, ¿vale? Las vamos a hacer una vez y las vamos a poder utilizar en cuantos modelos las necesitemos, ¿vale? Con la ventaja adicional de que si hacemos un cambio en la lógica de la entidad, ¿vale? Con hacerlo una vez en el Dataflow se nos va a propagar a cada uno de los datasets donde estemos utilizando esa entidad, ¿vale? De manera que el ahorro de trabajo es bastante importante. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Se ha abierto algún micrófono. Vale, voy a silenciar. Ahí está. Bien. Más ventajas. Francisco, ¿Sí? yo te quería hacer una pregunta. Por ejemplo, se me ocurren más que nada en el caso de las tablas calendario, ¿no? Sí, por ejemplo, la tabla calendario es uno de los ejemplos principales para coger y tener una tabla calendario única para la organización, que siempre la vas a tener en diferentes, no en todos los modelos de datos, vas a tener tu tabla de calendario. Pues si cogemos y la consolidamos en Dataflow, pues ya ahí estamos teniendo una ventaja, que solo lo vamos a necesitar una vez. Y si hacemos algún cambio de añadir algún campo, pues evidentemente lo vamos a poder tener en todas las tablas calendario de todos nuestros modelos al tiempo, sin tener que hacer el cambio en todos los modelos, ¿vale? Ese es el ejemplo principal. Hace poco en LinkedIn, en uno de los posts estos en los que se habla se pregunta, preguntaban precisamente sobre la tabla calendario, que cómo lo harías, si lo harías en DAX, si lo harías en Power Query o por otra vía, ¿vale? Entonces, siempre mis tablas de calendario siempre las he hecho en DAX, siempre, ¿vale? Y de hecho tengo una serie también de inteligencia temporal en mi blog en los que explico cómo hacer la tabla de calendario con desvíos, que los utilizo mucho para hacer la dimensión periodo y tal. Entonces, ahora, sin embargo, ya estoy empezando a cambiar mi metodología. Prefiero hacerla en Power Query, hacerla, no ya en Power Query, hacerla en Dataflow. ¿Por qué? Porque si la tienes en Dataflow, la haces una vez y puedes tenerla en todos y cada uno de los modelos, ¿vale?
Y es que la principal ventaja del uso del Dataflow va a ser la posibilidad de la reutilización de las entidades. Y en este caso es el más obvio. Y por ejemplo, en ese post de LinkedIn, un usuario decía que él prefería consolidar y tener su tabla de calendario en SQL. Y yo les decía, sí, en SQL también es una vía totalmente válida para consolidar un calendario. Pero imagínate que tienes que hacer un modelo en el que todas las fuentes de datos que vas a utilizar, todos los orígenes, son orígenes cloud y no necesitas la puerta de enlace para ese modelo. Pero, sin embargo, si tienes tu tabla de calendario en un SQL, ya vas a tener que meterle a ese modelo una puerta de enlace para su actualización simplemente por el hecho de que tengas el calendario en SQL. ¿Vale? Entonces, si lo tienes en Dataflow, como vamos a ver luego, Dataflow no necesitas puerta de enlace cuando lo conectas al PBX, al desktop, porque al final es una conexión en la nube, ¿vale? Si vas a necesitar la puerta de enlace para conectarte a tus orígenes, pero no para conectar el PBX al Dataflow. Bien, más ventajas. Podemos tener diferentes orígenes de datos con diferentes frecuencias de refresco. Esto también es importante. Imaginad que tenemos un modelo en el que el RP de la empresa lo trabajamos, es un SQL, ¿vale? Y que por restricciones de la base de datos o por la operativa no queremos actualizar ese SQL nada más que fuera de hora de trabajo para que no incida en el trabajo de la organización, ¿vale? Y sin embargo tenemos en ese mismo modelo un origen de datos de SharePoint que sí necesitamos que se actualice con diferente tiempo de refresco, ¿vale? Que necesitamos que cada 3 horas, por ejemplo, se actualice la información de ese Excel en SharePoint y los datos vayan al modelo. Ventaja si hacemos esto en Dataflow, que es que vamos a poder tener un Dataflow para el origen de SQL y que hagamos la actualización una vez al día, ¿vale? Y vamos a poder tener un refresco de 3 horas en otro Dataflow para ese origen que sea Excel en SharePoint, ¿vale? De manera que luego, cuando lo integremos todo en el Power BI Desktop, yo voy a actualizar mi Power BI Desktop cada 3 horas, ¿vale? Cada 3 horas después de la actualización del Dataflow de SharePoint, ¿vale? Pero nunca vamos a estar atacando, en esa actualización cada 3 horas, nunca vamos a estar atacando al origen de SQL, ¿vale? Vamos a estar atacando al Dataflow de SQL, que se habrá actualizado una vez la noche anterior. De manera que nunca vamos a estar haciendo consultas al origen en directo, sino que lo vamos a hacer a través de ese Dataflow, ¿vale? Con la ventaja que eso puede suponer en cuanto a diferentes niveles de frecuencia de refresco, ¿vale? Otra ventaja que ya comentaba antes, que al final con el Dataflow tenemos un data warehouse centralizado de los datos, ¿vale? Pero ojo, no quiero que me entendáis mal, no es un data warehouse como un informático, alguien de un equipo de IT entendería. Nunca va a ser Dataflow, nunca va a ser Power BI en su conjunto, nunca va a constituir un data warehouse, ¿vale? Pero sí podemos entender que es un data warehouse centralizado en cuanto que es un almacén de datos centralizado, ¿vale? Vamos a tener todos los datos que la organización va a entender que son los buenos en los data flows y van a estar centralizados todos en el servicio de Power BI, ¿vale? Y luego, otra ventaja que tienen los data flows es que podemos crear versiones de almacenamiento de los datos, ¿vale? Podemos crear, por ejemplo, antes era
el refresco incremental en Power BI Desktop, yo para simular el refresco incremental lo que hacía es tener data flows a lo mejor mensualizados o data flows de cada año. Imaginad en un sistema contable, pues si tengo data flow de cada año de la contabilidad, pues los años que ya están cerrados, 18, 19, 17, los puedo tener en el data flow sin necesidad de actualizar y solo actualizo los datos del 2020, ¿vale? Luego el PBIX va a actualizar todos los datos porque va a beber de los 4 orígenes de los 4 años y va a actualizar todo. Pero, sin embargo, no tengo que hacer 4 llamadas a la base de datos para los 4 años o solo voy a hacer una llamada para el 2020, que es el que se va a ir actualizando y el origen pues va a sufrir menos en cuanto a tiempos de actualización, ¿vale? Bien, ¿cuáles son las desventajas principales? Pues bajo mi punto de vista, dos principalmente. Primero, la doble actualización, ¿vale? La doble actualización porque al final estamos trabajando con un data flow de la transformación de los datos sobre los orígenes y luego vamos a tener que tener sí o sí nuestro dataset, nuestro PBIX, conectado al data flow. Entonces, no queda más remedio que hacer una actualización previa del data flow y luego una actualización posterior de el dataset, ¿vale? Me consta que por palabras de Matthew Roach, al que sigo, que el equipo de desarrollo está en la proceso. Puede automatizar cuando acabe un data flow, todos los datasets dependientes comiencen su actualización, ¿vale? En todo caso, yo esta desventaja la estoy supliendo realizando mis actualizaciones a través de Power Automate, ¿vale? En el blog tengo un vídeo, ¿vale? No me voy a centrar en esto precisamente porque nada más que el vídeo este son de 40 minutos. Pero sí os lo voy a mencionar para que sepáis que está ahí y que lo podéis consultar. ¿Vale? Hay un vídeo en el que explico cómo a través de Power Automate podemos actualizar nuestros data flows y luego poniéndole un incremento de tiempo para que empiece el dataset con un intervalo posterior, ¿vale? Poder hacer un flujo de automatización de las actualizaciones, ¿vale? De manera que de esa manera vamos a poder hacer que primero se actualice el data flow y a partir de que se actualice el data flow se puedan actualizar los diferentes datasets, ¿vale? Pero de momento solo lo he logrado a través de marcarle un intervalo. Tienes más o menos que ver qué dura el data flow en actualizarse y poner ese intervalo, poner siempre un poco más para no pillarte los dedos y que a partir de ahí empiecen a actualizarse los datasets, ¿vale? Y bien, y esto es lo que quería contaros un poco a modo general antes de empezar a trabajar con Dataflow. Bien, como os decía, en mi área de trabajo nunca vas a tener la posibilidad, si le das aquí a nuevo, nunca vas a tener la posibilidad de utilizar un Dataflow. ¿Por qué? Simplemente porque como es una característica pro, siempre va a estar disponible dentro de las áreas de trabajo, porque un usuario con una licencia free no va a poder nunca tener un área de trabajo a la que acceder, ¿vale? Entonces, si nos vamos a el área de trabajo, aquí ya sí tengo la opción de flujos de datos, ¿vale? Cuando le doy a flujo de datos, aquí tengo y a cuál más interesante. Primero, agregar entidades nuevas nos va a permitir empezar a crear un flujo de datos desde cero, ¿vale? Agregar entidades vinculadas
lo que nos va a permitir es conectarnos a otro Dataflow existente, ¿vale? Esto es una capacidad premium. Es una de las dos capacidades premium que ponía en amarillo y que decía que podríamos saltárnosla, ¿vale? Luego veremos cómo hacerlo. Y también importar modelo, muy importante. Nosotros de cada Dataflow que hagamos podemos sacar una copia en un archivo JSON, simplemente con la opción de exportar el Dataflow, y podemos importar ese mismo Dataflow, lo podemos importar muy fácilmente en otro área de trabajo o en el mismo área de trabajo si lo que queremos hacer versionado, simplemente cambiando una fecha que tengas parametrizada, ¿vale? Es decir, que para, por ejemplo, la idea de hacer versiones de los datos está muy bien porque no tienes que hacer todo el proceso cada vez, ¿vale? Sino que simplemente introduces un parámetro con la fecha en la que quieres que te traiga los datos, copias y exportas e importas los modelos y en esa importación cambias el parámetro y vas a tener las diferentes versiones de los datos de una manera muy sencilla, ¿vale? Y luego está el hecho de este botón de adjuntar a una carpeta de Common Data Model. Tiene mucha vinculación Dataflow con el Common Data Model, con Power Apps y tal, pero yo no voy a entrar en eso hoy. Tampoco es que me guste demasiado el tema de los Common Data Model y apenas lo he tocado, ¿vale? Pero que sí que sepáis que se pueden vincular cualquier tabla de tu Dataflow, puedes vincularlo a entidades del Common Data Model. Vamos a darle a agregar a nuevas entidades para empezar a trabajar. Bien, estos son todos los orígenes de datos que podemos utilizar. Son muchísimos. Prácticamente se puede hacer todo lo que se hace en el desktop, ¿vale? Y si no está el conector específico, yo siempre os recomiendo que cojáis y lo hagáis en el desktop y lo copiéis. Vamos a ver luego la manera de copiar, muy sencilla. Lo copiéis en el Dataflow y prácticamente todo funciona, ¿vale? De hecho, al final es Power Query. Entonces, todo el código M te va a funcionar sin problema, ¿vale? Una pequeña pega que tiene el inicio de los Dataflows y muchos usuarios me lo dicen que es poco intuitiva porque tienes que utilizar sí o sí un origen de datos. Tienes que empezar por un origen de datos, ¿vale? No accedes directamente a poder editar Power Query. Si yo le doy aquí a este botón de cerrar, se me va a ir para afuera. Y si le doy a cancelar, que podría ser la otra opción que me sacara de aquí y me llevara al editor, también se va para afuera, ¿vale? Entonces yo cuando quiero acceder al editor sin tener claro qué origen quiero coger, pues simplemente en la consulta en blanco pongo un 1 en el origen, le doy a siguiente y ya me está creando esa consulta, ¿vale? Que ya puedo sin ningún problema eliminarla de aquí y ya he accedido al editor de consulta de Power Query. El editor de consulta de Power Query en la nube actualmente es muy parecido al editor de consultas del Power Query en desktop, ¿vale? Me atrevería a decir más. Ahora mismo, a día de hoy, está más avanzado su desarrollo, ¿vale? Y vamos a ver cositas que os van a gustar seguro, que hacen que esté por encima del Power Query en el desktop, ¿vale? Siempre tenemos que empezar por irnos a las opciones del proyecto, ¿vale? Aquí vamos a tener la configuración regional y aquí es importante, si vamos a trabajar con un origen on-premise,
siempre coger y elegir la puerta de enlace, ¿vale? Si no tenemos puerta de enlace, no vamos a poder conectarnos a ningún dato on-premise, ¿vale? Y es importante marcar esta opción de que permitir combinar datos de varios orígenes, ¿vale? Porque si no la tenemos marcada nos puede dar, luego a la hora de cargar, nos puede dar problemas la actualización. Esto lo que nos va a permitir es poder combinar dos tablas que sean de dos orígenes diferentes. Bien. Importante y una buena práctica cuando utilicéis Dataflow. Si tenéis dos orígenes y esos dos orígenes, uno es on-premise y otro es cloud, hay que hacer siempre dos Dataflow diferentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque el origen cloud no va a necesitar de puerta de enlace y el origen on-premise sí. Yo he probado a hacer Dataflows con un origen en SharePoint y un origen SQL y siempre me ha dado problemas y me ha dado quebraderos de cabeza, ¿vale? Porque al final, ya os digo, o tienes que integrar el SharePoint en la puerta de enlace, que no tiene mucho sentido, o cuando empiezas sin puerta de enlace, no vas a poder introducir el origen de SQL. Son una serie de complicaciones que yo lo que hago siempre como buena práctica es, mi origen va a ser cloud, no voy a utilizar puerta de enlace, pues separado de mi origen SQL en el que sí lo voy a utilizar, ¿vale? En este caso voy a elegir la puerta de enlace, le voy a dar a aceptar y vamos a traernos una tabla, ¿vale? Como decía, podemos hacer todo, absolutamente todo lo que hacemos en el desktop. Si queremos parametrizar nuestro origen, por ejemplo, con un servidor, vamos a ponerle el nombre del servidor. Y ya tenemos nuestro parámetro creado. Y vamos a crear también el parámetro de la base de datos. ¿Vale? Vamos a poner la base de datos con Toso. Y creamos nuestro parámetro. Funcionamiento del Power Query exactamente, ya os digo, igual. La creación de parámetros, sin embargo, no creáis que está desde el principio, ¿vale? Como os decía, Dataflow pegó un cambio radical a finales del 2019, una batería de más de 50 novedades que introdujeron y que hizo que se asemejara mucho al Power Query de escritorio, ¿vale? Una novedad de esta semana, una nueva consulta. Ya os digo, en el día 28 de octubre tuve el webinar y no la pude explicar porque todavía no estaba. Esto, la instrucción de SQL, el cuadro de diálogo de la Native Query es totalmente nuevo, ¿vale? Lo pusieron, yo impartí el webinar el 28, lo pusieron al 29 y lo pusieron con un bug importante que quien me sigue en LinkedIn lo sabría, que es que no admitía el uso de parámetros, ¿vale? Para mí fue un verdadero quebradero de cabeza porque yo tenía muchas, al final siempre, aunque no existiera este cuadro de diálogo, podía simularlo, ¿vale? Porque yo en M cogía y hacía la Native Query directamente, introduciéndola en la llamada a SQL. El problema que tenía hecho muchos desarrollos en Dataflow que utilizaban parámetros en la consulta SQL. Y se me rompieron todos, ¿vale? El fin de semana pasado fue un fin de semana de locura por culpa de este bug, pero el lunes estaba totalmente solucionado por parte de Microsoft. Bien. Podemos elegir el parámetro servidor, elegir el parámetro de la base de datos y, como decía, podemos directamente hacer la consulta nativa, ¿vale? Algo que antes no estaba permitido. Y como veis aquí, ya tenemos
las credenciales de conexión, ¿vale? Esto es importante porque los que somos consultores muchas veces nos cuesta arrancar los proyectos simplemente por el hecho de no tener conectividad, de los problemas que tenemos de conectividad con respecto al cliente. Que si te tienen que habilitar una VPN, que si tienes que entrar a través de la VPN, que si la VPN se cae, que si 100.000 cosas que nos plantean muchísimos problemas. Sin embargo, si queremos hacer un desarrollo en Dataflow, simplemente con que el cliente habilite la puerta de enlace y nos dé acceso al servicio de Power BI, ya vamos a poder trabajar con el desktop sin necesidad de tener una conexión VPN ni nada. Evidentemente, no vamos a poder hacer todo esto en el desktop, lo vamos a tener que hacer siempre en la nube, pero para mí es una ventaja el hecho de no tener que estar dependiendo de la conectividad con el cliente. Con tener la puerta de enlace habilitada, ya puedo trabajar en el servicio. Y bien, el funcionamiento, ¿vale? No vamos a hablar de Power Query. Simplemente, pues vamos a traernos alguna tabla, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Vamos a traer el producto, nos vamos a traer la categoría y la subcategoría. Bien, esto que veis aquí se ha completado en 3,41 segundos, la vista previa. Esto también es nuevo de esta semana, ¿vale? Con la última actualización que hicieron en el servicio, podemos ver cuánto tarda en cargarse la preview de los datos, ¿vale? Bien. Me he traído estas tres tablas para que podamos ver una de las cosas que hablábamos que era una capacidad premium, el hecho de entidades calculadas. Nosotros tenemos una tabla de producto, en la tabla de producto tenemos la subcategoría y tenemos una tabla de subcategorías, ¿vale? Si yo combino tablas, combino mi subcategoría con el ID de la subcategoría, ¿vale? Bien. Otra ventajita más con respecto al desktop, ¿vale? Estamos hablando de que esto está enfocado y hecho para usuarios de negocio que no tienen tanta habilidad técnica a la hora de desarrollar ETLs. Pues tenemos gráficamente, nos está mostrando cómo son los diferentes joins que se puede hacer en una base de datos, ¿vale? Porque si no está familiarizado, si encima si lo tuviera en inglés, yo porque lo utilizo todo en castellano, pero si encima tienes esto en inglés y ves left join, right join, inner join, pues si no tienes conocimientos informáticos te puede costar un poco y sin embargo aquí gráficamente estás viendo qué puedes hacer con cada una de los diferentes tipos de combinación, ¿vale? Esto no está en el desktop, esto es exclusivo del Dataflow. Bien, lo que os decía, combinamos categoría con subcategoría. Francisco, perdona. Sí, sí. Pudiéramos tener esto, algunas tablas, imagínate que trabajamos con varios países, ¿vale? Sí. Y queremos tenerlo en inglés y en español o en portugués. Sí. ¿Se podría tener de alguna manera el dato, no sé si es duplicándolo o de alguna manera? Se pueden hacer modelos bilingües. Hay poca literatura sobre ello, pero yo sí he visto algo, incluso he hecho algo, en el que tú puedes cambiar tanto el idioma de los datos, ¿vale? Pero al final eso es más de modelo, ¿vale? Una vez el tener columnas con los datos en diferentes idiomas y luego dependiendo del usuario que lo esté viendo en un idioma o en otro, eso sí se puede construir, ¿vale? Es complejo y hay poca literatura, pero poder se puede. Pero tendría que hacerse de esa manera, o sea, crear las columnas con los Sí, claro, evidentemente, sí.
vamos a ver. Bueno, nos está dando un error. Vale, porque se está llamando igual. Vamos a cambiarle aquí el nombre. Vale, y ya lo tenemos. Aquí tenemos toda nuestra tabla de categorías, ¿vale? Y hemos hecho esta tabla. Vale, el problema es que como me la he traído, la tabla esta está bien relacionada y ya me lo había traído con las tablas relacionadas, ¿vale? Vamos a eliminar estas tablas relacionadas para que no nos confunda. Vale, la tabla product subcategory, que es la que yo he añadido, en el momento en que nos trajéramos el nombre, ¿vale? El nombre de la subcategoría, es una combinación normal, que en el Power BI Desktop es totalmente normal, y aquí también es totalmente normal, se puede hacer, pero esto debería de advertirme de que esto es una entidad calculada. Lo raro es que no me está advirtiendo. Vale, bien. Un bug que he detectado hace poco y suele pasar y voy a aprovechar para contároslo, es que las tablas muchas veces aquí no nos aparece todo lo que podemos hacer con la tabla, ¿vale? Es porque normalmente suele aparecer cuando hay advertencias que no hay posibilidad en el desplegable, no nota la posibilidad del menú normal, ¿vale? Para ello, lo que sí han habilitado y está muy bien es en ver, hay una vista de esquema. Esto es algo nuevo y que no tiene el Power BI Desktop, el Power Query en escritorio, ¿vale? Y es que aquí, por ejemplo, vamos a hacer cosas como cambiar los tipos de datos y cambiar los tipos de datos a varias columnas a la vez, ¿vale? Esto está súper bien. A la hora de trabajar es muchísimo más intuitiva esta vista que la vista en columnas con los datos precargados, ¿vale? Y cuando nos da este problema de que no tenemos aquí características, imaginad que quiero habilitar la carga o deshabilitar. Eso aparecería aquí en este menú. Si no aparece, ¿vale? En esta vista de esquema sí tenemos la posibilidad de irnos a propiedades y habilitar o deshabilitar la carga en este lugar, ¿vale? O podemos desde aquí duplicar o hacer una referencia o cualquier cosa, ¿vale? Es un bug que últimamente está apareciendo mucho, el que no cargue el menú normal, pero bueno. El caso es que nosotros hemos hecho aquí una combinación entre la DIN producto y la DIN producto subcategoría. Cuando le damos a guardar y cerrar, nos va a validar la consulta de datos y nos tiene que marcar que es una entidad calculada. ¿Por qué? Porque hemos combinado la tabla producto y la tabla subcategoría, la hemos combinado en el modelo, ¿vale? Cuando hacemos una combinación, una anexión de dos tablas en un modelo, nos crea siempre una entidad calculada. Y esa entidad calculada, aquí ya nos está diciendo, vamos a ponerle, vamos a guardarlo, y como veis, aquí ya nos advierte. Este flujo de datos contiene entidades calculadas que requieren una capacidad premium para actualizarse, ¿vale? Para habilitar la actualización, actualice el área de trabajo a capacidad premium. Es decir, que cuando yo tenga, lo marca precisamente con este rayito, ¿vale? Cuando yo tenga una entidad calculada, es premium y no podemos actualizar, ¿vale? Como de hecho aquí da el error de actualización precisamente por ese motivo. ¿Cómo nos saltamos las entidades calculadas? Pues es muy sencillo, es simplemente siguiendo este consejo lo podemos hacer. Si yo he vinculado mi tabla subcategoría a mi tabla producto, cojo mi tabla subcategoría y deshabilito la
veis que ahora que sí me aparece el menú normal, ¿vale? Esto es el menú habitual que tiene. Pero por el bug ese que os comento, cuando está procesando, cuando está actualizando en memoria cambios, no aparece esto, pero sí lo podríamos ver a través de la otra vista y podríamos, a través de esta vista de esquema, podríamos, en las herramientas, en propiedades, podríamos habilitar o deshabilitar la carga desde aquí, ¿vale? Bien, a lo que os comentaba, si deshabilitamos la DIM Product subcategoría, que es la que teníamos vinculada a DIM Producto, y le damos a guardar y cerrar, ya esta DIM Producto ya no es una entidad calculada. ¿Por qué? Porque no estamos combinando dos tablas que se carguen en el modelo. Si las dos tablas se cargan en el modelo es entidad calculada, pero si solo se carga una tabla ya no es una entidad calculada, ¿veis? Y ya sí me permite actualizar sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que no tengo la carga de mi tabla subcategoría, ¿vale? Si yo necesitara hacer esa carga, ¿cuál es la técnica que yo utilizo habitualmente? Pues lo que hago es que a esta que estoy combinando, la renombro como tabla auxiliar, ¿vale? Y si yo ahora hago un duplicado de esta y la pongo como tabla de input subcategoría, ¿vale? Y habilito su carga, ya voy a poder tener mis tres tablas, voy a poder tener mi tabla subcategoría vinculada a producto a través de esta auxiliar y no va a ser una entidad calculada, ¿vale? ¿Esto lo entendéis? ¿Os queda claro? Es una manera muy óptima de trabajar para poder tener, para poder saltarse en el momento en que me cargue voy a poder actualizar sin ningún problema y va a estar totalmente van a estar operativas las tres tablas sin problema. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Bueno, mientras que va cargando esta, vamos a ir viendo más cosas que podemos hacer con los data flow. Vamos a crear un nuevo flujo de datos. Bueno, es que si no está terminado de validar. Una pregunta, Francisco. Sí. Que acabas de decir. Sí. ¿Las entidades calculadas se generan solamente al anexar y al combinar con dos tablas distintas o hay algunos otros casos que también generan entidades calculadas? Solo cuando combinas dos tablas, con combinación y anexión, ¿vale? Porque al final el concepto de entidad calculada es que tú vas a tener una tabla que está calculada en el servicio, ¿vale? Entonces, esa tabla calculada en la capacidad premium, la actualización no va a requerir que se actualicen las dos tablas puente, digamos, ¿vale? Tu entidad calculada, cuando haces el proceso de actualización, tu entidad calculada ya es capaz de poder actualizarse sin actualizar previamente las dos tablas anteriores. Por eso es calculada. Y por eso es una capacidad premium, porque evidentemente si tienes premium, el tiempo de actualización va a ser mucho menor, ¿vale? Si no tienes premium, va a tener que actualizar la entidad 1, va a actualizar la entidad 2 y luego va a actualizar la entidad que las está combinando, ¿vale? Que es al final lo que aparece, lo que pasa en el desktop. Cuando tú en el desktop haces combinaciones, pues cuantas más combinaciones tienes, más pesado es el modelo del desktop en cuanto a tiempo de actualización. Vale, gracias. Bien, ya he terminado esto. Bien, vamos a
a ver el tema de las entidades vinculadas, ¿vale? Si yo le doy a agregar entidad vinculada, ¿qué es lo que estamos haciendo con agregar entidad vinculada? Lo que estamos haciendo es llamando un data flow dentro de otro, ¿vale? Entonces, yo aquí inicio sesión. Y al iniciar sesión me va a dar la opción de traerme cualquier flujo de datos de Power BI que yo tenga creado, ¿vale? Yo aquí precisamente tengo el que acabamos de crear de sábados de Power BI. Pues podría coger mi team product categoría, vamos a poner esta que es más pequeñita y nos la traemos, ¿vale? Y ya nos advierte directamente. Nos está advirtiendo de que no se pueden modificar entidades vinculadas, ¿vale? No se guardarán los cambios realizados en la consulta. Esto es una entidad vinculada. En cuanto que estamos haciendo a otro data flow, ¿vale? ¿Cómo podemos saltarnos esto? Pues siguiendo el mismo principio y la misma regla anterior. Cogemos y deshabilitamos la carga de esta team product category y en este caso lo que hacemos es una referencia, ¿vale? Yo a esta le suelo llamar origen, ¿vale? Para saber qué es la vinculada. Aquí tenemos que poner origen, queremos cambiar el nombre. Y ya como podéis ver, esta está sin cargar y esta de Product Category podríamos cargarla sin ningún problema. Y estamos burlando el hecho de poder utilizar un data flow dentro de otro. Se da el caso, se puede dar el caso que utilicéis, yo os puedo asegurar que ya sí me ha pasado. ¿Por qué? Porque en modelos complejos puede ser que necesitéis de una entidad anterior cambiar alguna lógica, pero cambiar alguna lógica para un modelo concreto y no tocar todo lo que ya tenéis hecho que depende de esa entidad. Pues simplemente no tenéis que volver a crear la entidad, la vinculáis de esta manera y burlamos la capacidad premium, ¿vale? Como veis, me deja sin ningún problema actualizar, ya que no es una capacidad premium, ¿vale? Bien. Aquí tenemos la vinculada y la de webinar que estábamos haciendo. Otra cosa muy interesante que tienen los data flows, la posibilidad de crear copias del data flow. Yo puedo exportar mi archivo JSON y puedo importar modelo y ya simplemente me va a decir que edite las credenciales. Y en este caso, como ya están las credenciales en el servicio, porque es el mismo, ya tengo mi entidad copiada, ¿vale? Y como veis, tiene lo mismo, es exactamente igual que la anterior. Ventaja fundamental de esto, lo que hablábamos de creación de versiones. Si yo tengo un archivo, tengo una entidad, una tabla de ventas en la que tengo las ventas de todos los años de la organización, me puede interesar en un determinado momento partirlo, hacer imágenes de los diferentes años, ¿vale? Sobre todo por acortar los tiempos de actualización si no tengo incremental, ¿vale? Si yo solo tengo que actualizar los datos del 2020, me va a tardar menos
que actualizarlo de los últimos 6 años, ¿vale? Pues entonces lo que puedo hacer siempre es tener diferentes imágenes de la tabla de hechos por año, ¿vale? Entonces no tengo que coger y hacerla cada vez, simplemente con poner un parámetro y cambiar, copiar y cambiar ese parámetro ya me va a permitir hacer las diferentes imágenes de los datos, ¿vale? Bien. Vamos a esperar que se guarde y se cierre. Tarda un poquito siempre esta validación de consultas y conforme el modelo crece puede tardar más, ¿vale? Pero es una comprobación que hace siempre para evitar que haya error en la carga. Bien. En la actualización, el historial de actualización, lo bueno que tiene es que si tenemos un error, siempre vamos a saber en qué tabla se produce. Esto es algo que no ocurre con el Power BI Desktop. El Power BI Desktop te informa del error y si tienes suerte, a lo mejor te está mostrando la tabla en la que tienes error, pero no siempre, ¿vale? Sin embargo, aquí nos genera un Excel y nos va a decir, ¿vale?, que cada una de las entidades se ha completado, ¿vale? Y si hubiera un error, nos diría en qué entidad se ha parado y la causa del error, ¿vale? Es decir, que el control de errores de la actualización está mucho mejor que el que tenemos para Power BI Desktop. Bien. Vinculación con Power BI Desktop. Una vez que yo ya tengo mi modelo, ¿cómo me lo doy? Dataset. Pues muy sencillo. Nosotros tenemos un conector propio. ¿Vale? Vamos a tener un conector propio aquí en Power Platform para flujos de datos de Power BI, ¿vale? Que es el mismo conector que hemos visto antes que existía para las entidades vinculadas. Le damos aquí a conectar y bien. El problema que tengo aquí, que voy a tener aquí, es que me va a salir efectivamente, me sale lo de... Yo soy consultor, trabajo con varias empresas, pues me sale en la que esté logueado. Y ojo, no depende de este login, ¿eh? Yo puedo, de hecho aquí debería de estar logueado con el otro, pero aunque aquí cambie el login, no me va a cambiar en los datos, ¿vale? Si yo ahora quiero acceder a los datos de este tenant con el que estoy trabajando, ¿vale? El de Power BI español, lo que voy a tener que hacer siempre, si trabajáis con varios tenants, es, a ver, irnos a, perdón, aquí no. Irnos aquí a configuración de orígenes de datos, irnos a nuestros flujos de datos de Power BI y borrar los permisos, ¿vale? Cuando borro los permisos para el flujo de datos, ya sí me va a permitir autentificarme antes de empezar, que es lo que necesito para que me lleve al tenant correcto, ¿vale? Cuando ahora ya le doy a flujo de datos de Power BI, ya sí me va a decir que inicie sesión. Y aquí tengo los que estamos trabajando. Bien, pues aquí tendríamos, como podéis ver, SAOs de Power BI, los tres flujos de datos que hemos creado. La ventaja es que podemos combinarlos. Yo puedo traerme la de un producto de aquí
y la DIN category, DIN product category de aquí, ¿vale? Es decir, que podemos unir luego en un solo dataset información de diferentes flujos de datos, ¿vale? Le damos a cargar y nos está cargando nuestra DIN product que hemos elegido. Bien, voy a ir a transformar datos. Y vemos cómo es el origen, ¿vale? El origen simplemente es el conector de Power BI Dataflow. A mí personalmente me gusta parametrizar esto, ¿vale? Parametrizar el Workspace ID y parametrizar el Dataflow ID. ¿Por qué me gusta parametrizarlo? Porque si tengo que hacer algún cambio, yo, por ejemplo, suelo trabajar en mis proyectos con un entorno de desarrollo y un entorno de producción, ¿vale? Pues si quieres hacer algún cambio en un modelo que ya está en producción, pues lo hago siempre en desarrollo, lo pruebo, lo testeo y la mejor manera es siempre esa, el tener todo esto parametrizado para no tener que andar cambiando todos los orígenes, sino simplemente los parámetros, ¿vale? Bien. Voy a traerme una tabla la base de datos es contoso. Voy a traerme una tabla, un par de tablas aquí. Vamos a hacer la misma operación, producto y subcategoría. Nos la vamos a traer al desktop para que veamos otra de las cosas interesantes que tiene los data flows. Si yo tengo, podréis preguntar, si tengo un modelo en Power BI Desktop y lo quiero migrar a Dataflow, ¿tiene mucho coste de tiempo esa migración? Pues vamos a comprobar que no. Sí, tenéis que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a trabajar distinto en Dataflow, sobre todo por el tema de las entidades calculadas. Si yo tengo aquí mi DIN producto y me traigo como he hecho en el otro sitio mi subcategoría, vamos a combinarla. Y nos traemos el nombre de la subcategoría y el ID de la categoría nos vamos a traer. Vale. Y vamos a combinar el Product Category Key con la tabla de categoría para traernos también el nombre de la categoría. Bien. Aquí estas dos las tengo habilitadas en la carga, ¿vale? Arriba me las va a mandar también con la carga habilitada y vamos a tener que hacer los cambios para librarnos de lo que es las entidades calculadas, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo con un ejemplo, sobre todo porque veáis lo sencillo que es pasar del desktop al Dataflow. Simplemente le doy aquí a copiar la DIN product y me voy a ir. Voy a crear un flujo nuevo. Y aquí lo que decíamos, que es un poco coñazo que no nos deja pasar aquí sin hacer algo. Bien, pues si aquí le doy a pegar,
me va a decir, use control V para pegar las consultas del portapapeles. Pues simplemente le doy a control V y ya me están apareciendo las 3 tablas que tengo vinculadas. Me va a pedir que especifique cómo conectarme. La conexión ya la tenemos, ¿vale? Lo que pasa es que no he indicado la puerta de enlace. Eso es lo primero que tenemos que hacer siempre al iniciar un proyecto. Nos vamos a opciones de proyecto sin ningún problema. Le indico el enlace y le permitir combinar. Entonces ya configurar conexión, le damos a conectar y sin ningún problema nos va a traer los datos. ¿Vale? El único problema, pues eso, que vamos a tener siempre que deshabilitar la carga de estas si lo que queremos es evitar la entidad calculada, ¿vale? Porque tenemos el Product Category Name, el Product Subcategory Name, que nos lo hemos traído de estas tablas. Si las dejamos, con que dejemos habilitada la carga de 1, ya nos va a dar el problema de la entidad calculada, ¿vale? Pero a lo que iba, que el copiar y pegar es tan sencillo como control C, control V. Y si cogéis la tabla, imaginad un modelo que tiene 40 tablas, si cogéis la tabla base, la tabla final, digamos, la tabla de hechos, y si todas las demás tablas tienen relación con esa tabla de hechos, os va a pegar el modelo entero de un tirón. ¿Vale? El problema aquí, lo que decía, como la DIM Product Subcategory no le hemos quitado la habilitación de la carga, tenemos una entidad calculada. ¿Vale? Pues simplemente deshabilitamos la carga y ya no tendríamos la entidad calculada. Y bien, y me gustaría que participarais ahora un poco todos, que me comentarais dudas que os ha generado, qué opinión tenéis de los data flows, si lo utilizáis, ¿vale? Y que cumpliéramos el objetivo de esta reunión al fin y al cabo, que es conocer la opinión de todos y valorar otras opiniones. Y preguntas, por supuesto, cualquier cosa. En principio hemos visto lo fundamental, los tips que quería enseñaros, fundamentales, los hemos visto ya en esta hora y cuarto. Muy buena, Fran. Enhorabuena por la sesión, ha sido increíble como la del otro día. Yo particularmente nunca los he utilizado, ¿vale? Ni sabía, cuando tú has empezado a mencionar pues que ibas a hacer charlas de eso, es cuando me he metido un poquito. Y la verdad es que lo que tú dices, la diferencia con respecto al desktop, que sí que es la que he utilizado, se parece muchísimo, evidentemente es prácticamente lo mismo. Pero sí que me ha gustado más lo que has enseñado, por ejemplo, de las join, que me parece perfecto. Y yo lo que veo un poco más complicado, más complicado, lo que tú has dicho que te saltas las capacidades premium, realmente no te las estás saltando, ¿no? Realmente estás utilizando combinadas o haciendo cosas sin generarlo. Sin generarlo, porque realmente si tuvieras que cambiar esas entidades porque fueran dinámicas, esas dimensiones fueran dinámicas y se fueran actualizando, tendrías que ir hacia atrás, deshabilitar otra vez y volver otra vez hacia adelante. No, ojo, no, Javier, eso está genial que plantees eso. En todo momento, aunque no habilites la carga, sí se actualizan, ¿vale? Vale. Esas tablas. Esas tablas que estamos deshabilitando la carga, lo que estamos haciendo es deshabilitar la carga. Pero, ojo, la actualización sí se produce, ¿vale? Vosotros vais a tener siempre el dinamismo de la actualización y se os va a actualizar todo el modelo, ¿vale? No por el hecho, en el desktop,
sobre una tabla tenemos dos opciones, que es habilitar la carga e incluir en la actualización del informe, ¿vale? Incluir en la actualización del informe no aparece en el servicio porque todas las tablas se actualizan, ¿vale? Independientemente de que tengas habilitada la carga o no. Entonces, si se produce un cambio en tu tabla de subcategoría que afecta a la tabla de producto, ese cambio, cuando tú realizas la actualización, se te va a reflejar dinámicamente en la tabla de productos, sin ningún problema, ¿vale? No vas a tener que hacer todo el proceso de habilitar la carga, cargarlo de nuevo. No, para nada, para nada. La actualización viene de la mano. La única ventaja, la ventaja principal y por lo que otorga la consideración de premium a las entidades calculadas, es que la entidad calculada no necesita de actualizar, directamente se calcula el cambio, mientras que tú aquí lo que te va a hacer el proceso es que te va a actualizar las dos tablas, y al actualizar las dos tablas evidentemente se te va a actualizar el dato cargado, ¿vale? Pero que al final es lo mismo, simplemente no es premium, vamos a tener un pelín de más tiempo de actualización por ese hecho, pero es el mismo tiempo de actualización que vamos a tener en el desktop, ¿vale? Y cosas que no he comentado y que quería dejar para eso, para la posible charla y que fueran saliendo. Actualmente, el tiempo de actualización de un informe en el servicio es mucho menor, el mismo informe, con las mismas entidades, es mucho menor en el servicio que en el desktop. ¿Por qué? Porque han introducido hace muy poco un motor mejorado de actualización que hace que en el servicio se actualice más rápido, ¿vale? Yo tengo modelos que en desktop tardan 30 minutos en actualizar, en el servicio me tardan 10, ¿vale? Y otra ventaja, que cuando tú estás trabajando en el desktop, tienes un tiempo de actualización de carga que te penaliza cuando estás mostrando una visual o cuando estás haciendo un cálculo de DAX, ¿vale? Pues ese tiempo de carga se reduce muchísimo. Se reduce mucho porque no estás llamando al origen, estás llamando al data flow, y la vinculación entre el desktop y el data flow es muchísimo más rápida. Genial. Daniel, que veo que tienes levantada la mano, de verdad, sí, directamente podéis participar, abrir los micros y sin ningún problema, ¿vale? Vale. Era un para hacer un poco más ordenado. No se te escucha muy bien, Daniel. Hola, ¿me escuchas mejor? Ahora sí, ahora mejor. Vale. Que nada, que primero, pues, felicitarte por este sábado de Power BI, porque, bueno, está increíble el contenido. Refiriéndome a eso, a Dataflow, pues, yo uso Power Query principalmente en el desktop. Y bueno, cada vez voy explorando más esta parte del Power Query, pues, en service. Mi pregunta sería, ¿tú recomendarías, viendo pues, todas las ventajas que tiene ahora el Dataflow, la parte de navegación para el usuario final también, que es más amigable, recomendarías comenzar ahora algún desarrollo directamente en el service con el Dataflow? A ver, yo es que lo tengo muy clarísimo, ¿vale? A ver, quizá por eso doy tantas charlas de Dataflow e intento inculcarlo. Para mí ahora mismo no tiene sentido hacer un ETL sin el Dataflow, ¿vale? Y no es ninguna tontería lo que estoy diciendo, es que vamos a tener muchísimas más ventajas con respecto de esto. De hecho, yo sería partidario de la eliminación de Power Query del desktop, ¿vale? Que todos estos procesos se hicieran en el servicio. De hecho, ahora mismo, Power Query no solo lo tenemos en el servicio de Power BI, sino que también existe Power Query en el servicio de Power Apps, por ejemplo, para la creación de
entidades de Common Data Service, ¿vale? Y hacer proyectos de integración de datos directamente en Power Apps. Y me consta que va a aparecer o que está apareciendo Power Query en diferentes servicios de Azure para hacer toda la capa de transformación de datos en Power Query, ¿vale? Entonces, al final es la vía por la que ha apostado Microsoft al 100%. A mí, este fin de semana, el problema que tuve con la actualización del servicio que hicieron, me sorprendió muchísimo la capacidad de respuesta que han tenido. ¿Por qué? Porque para ellos es primordial, ¿vale? Y cualquier fallo que se detecta y que se les reporta, le ponen prioridad absoluta para su resolución, porque para ellos es la vía de hacer el autoservicio de ETL es Power Query, y es Power Query en el servicio, ¿vale? Por eso yo siempre lo voy a recomendar. Es que ya habéis visto todas las ventajas que tiene y muchísimas más que se me podrían ocurrir. Sobre todo eso, reutilización de datos, que siempre estamos hablando de que el problema de Power BI al final es que tienes que hacer todo cada vez. Luego, el hecho de no tener la lógica de negocio en el PBIX, ¿vale? Si tú tienes un modelo en un PBIX, en ese PBIX está toda la lógica de tu negocio. Si lo tienes en el servicio, el usuario final que se meta y sea capaz de traerse el PBIX y mirar el PBIX, no va a haber lógica de negocio en el PBIX, solo va a haber una conexión a un Dataflow. Y en el Dataflow es donde va a estar esa lógica de negocio, ¿vale? Entonces, para mí todos son ventajas. Y ojo, que me he encontrado muchas piedras en el camino, ¿eh? Que yo recuerdo los primeros Dataflow que tenía que hacerlos en el desktop y subir el código porque la mayoría de las funcionalidades no estaban disponibles, o muchos problemas con el Culture, de que las fechas al principio te las cambiaba, porque al final lo que escribe es un CSV y dependiendo del Culture pues te cambiaba las fechas, el orden del mes y el día, o te ponía el punto en lugar de la coma en los decimales, y fueron muchos los problemas que me encontré, pero desde el principio vi que mi apuesta tenía que ser Dataflow y por eso lo utilizo. Bueno. Juan Luis, muy buenas. Hola, buenos días, Francisco, muchas gracias y enhorabuena. Bueno, yo no he trabajado con Dataflow, he visto en algún curso que he hecho un poquito por encima, y sí que en el último que hice nos hicieron una referencia a que el futuro probablemente fuera por aquí. Entonces, bueno, por eso asisto y por eso intento ponerme al día rápidamente. Entonces, lo último que has indicado en la exposición es la transición de los modelos ya creados en desktop al Dataflow. Sí. Y has dicho, si no he entendido mal, que copiando una tabla de hechos se copiarían el modelo entero, es decir, las tablas de dimensiones asociadas. Bueno, sí, siempre y cuando hubiera alguna relación. Más bien no es que se copie, se va a copiar todas aquellas tablas que estén, que tengan alguna relación. Evidentemente, si la relación, a ver, es que va a depender mucho del modelo. Si no hay relación entre las tablas a nivel de combinaciones, no se van a copiar. Ahí me he expresado quizá mal. Se te va a copiar todas las tablas que intervienen. Como habéis visto, si he cogido la DIN producto, se me va a copiar la DIN producto, la DIN category y la DIN subcategory. Si hubiera copiado la DIN category, solo se me copiaría la DIN category, ¿vale? Sí. Pero partimos de la base de esa, que si hay relación entre las tablas, porque haya combinaciones o haya anexiones, sí, se te van a copiar todas, ¿vale? Vale. Otra de las ventajas al hilo de esto, el modelo luego en el desktop es muchísimo más limpio, porque ¿cuántas tablas en un modelo complejo, cuántas tablas podéis tener auxiliares que no habilitáis la carga? Que os sirven para coger datos de otras tablas. Pues a lo mejor podéis tener 15, 20
perfectamente tablas auxiliares. Pues todas las tablas auxiliares son las que me refiero que se copiarían cuando copias la tabla de hechos o copias las dimensiones. Al final vas a tener que copiar las tablas que cargas, básicamente. Y luego eso, el modelo luego en PBX va a ser mucho más legible y va a estar muchísimo más limpio, en el sentido de que no vas a tener ninguna tabla auxiliar. Tabla que no necesites cargar no la vas a tener en tu PBX. O sea que de alguna forma hace el trabajo de alguna herramienta como Tabular Studio, o sea que nos ayuda a tener una mejor estructura de los modelos. Sí, efectivamente. Efectivamente, el modelo va a estar muchísimo mejor estructurado en el sentido, ya os digo, sobre todo de esas tablas auxiliares que traéis un dato, o incluso muchas tablas que nosotros mismos escribimos porque son datos fijos, pero que tenemos que meter y que las tenemos todas en el modelo sin habilitar la carga, pues todas esas luego no se te van a quedar. Se te van a quedar en el Dataflow, pero nadie las va a ver, solo las va a ver el desarrollador. Si un modelo tuviera más de una tabla de hechos, no impide nada esta técnica. No, para nada, para nada. Si lo único, ya te digo, todo lo que esté relacionado te lo va a copiar. Si hay un pequeño problema, hay un pequeño handicap, y que os voy, cuando tú tienes parámetros, sí. Aquí sí es un problema. Vamos a ver, si yo tengo un parámetro aquí, vamos a poner solo el parámetro del servidor. Vale. Bien. Voy a traer otra tabla con el parámetro, un par de tablas con el parámetro, ¿vale? A ver si dos que no tengan mucho. Vale. Yo tengo las dos tablas estas y en las dos hay un parámetro. ¿Qué me va a pasar cuando copie? Esto es un poco fastidioso, pero a ver. Cuando yo copio la primera, ¿vale? Si le dais aquí a pegar, siempre os va a decir que tiene que ser con control V, ¿vale? Yo copio la primera y me está copiando. ¿Ves que me copia el parámetro? Me copia la tabla y su parámetro, porque están relacionados, ¿vale? Sí. Vamos a conectar. ¿Qué nos va a pasar cuando copiemos la segunda? Pues que nos va a crear un segundo parámetro, por desgracia. ¿Ves? Me ha creado la misma tabla, la otra tabla, y me ha creado un segundo parámetro, ¿vale? Pues aquí simplemente pues tienes que estar hábil y simplemente te vienes aquí al parámetro, lo cambias por el primero que te ha creado y ya puedes eliminar este, ¿vale? Es la única pega que tiene, que como utilices parámetros, cuando copias y pegas varias tablas de un desktop, te va, pero ojo, eso también te pasa cuando copias de un desktop a otro, ¿vale? Sí, es exactamente lo mismo, la mecánica es la misma, te va a hacer una copia de todos los elementos que intervienen en la creación de esa tabla, ¿vale? Vale. Por último, si tengo una carpeta de medidas alojada en una consulta, ¿se copia y pega de la misma forma? Una carpeta de medidas, no, las medidas nunca las vas a tener en Power Query, ¿vale? Las medidas son exclusivas del modelo, son de lo que sería la parte de Power Pivot, la parte de, ¿vale? Técnicas para copiar medidas, ahí sí entran en juego herramientas como Tabular Editor,
que te pueden ayudar muchísimo en la productividad y vas a poder copiar de un modelo a otro medidas sin ningún problema. Pero en los modelos, ¿vale? El Dataflow solo contiene datos de entidades que forman parte luego del modelo en dataset, pero no medidas. Las medidas no forman parte del proceso de extracción y carga de datos. ¿Vale? Entendido. Aprovechando eso que has hablado de ¿Sí? Tabular Editor, yo te propongo para otras de las sesiones del sábado que dediques una a esa herramienta. Sí, es una de las ideas que tengo y aquí quiero tirar a ver si convenzo a Ricardo, que Ricardo está muy puesto también en el tema y me echa un cable. Yo llevo trabajando con Tabular Editor pues también desde 2017-2018. Yo los KPIs, por ejemplo, a mí no me gusta el formato condicional. Yo hago mis KPIs como los hacía en Excel y los hago con Tabular Editor. Y es una opción muy, muy buena y que tengo en mente para poder hacer una sesión. Genial. De hecho, en el evento que vamos a tener en el grupo de Telegram, que es el 24 y 25 de noviembre, está previsto 2 sesiones que sean de grupos calculados y de cosas de Tabular Editor, ¿vale? Es una herramienta de productividad increíble, ¿vale? Si eres capaz de aprender scripts para la creación de rápidas de medidas y los grupos calculados, los KPIs, cualquier cosa. Yo lo descubrí en un SQL Saturday con Pertusa y con Miguel Egea y me quedé alucinado. O sea, y no, la verdad es que, pero nunca me he metido por desconocimiento, por no conocer a lo mejor la filosofía general de la herramienta y poder meterme. Claro, es que, a ver, antes era un riesgo utilizarlo, ¿vale? Porque no estaba soportado. Entonces, si tenías algún problema, pues se te iba el Power BI a tomar por saco y había muy buenas. Pero ahora ya sí está soportado, ahora ya sí tienes la seguridad de lo que hagas en el Tabular se va a reflejar fielmente en el Power BI, ¿vale? De hecho, ha subido su popularidad gracias a la inclusión como herramienta externa. Y sí, ya te digo, como herramienta de productividad es brutal. Bien, Víctor, que tiene la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Francisco. Buenas, Víctor. Bueno, nada, primero, como siempre, felicitarte y agradecerte pues tu generosidad en la transmisión de tu conocimiento porque es espectacular todo lo que estás aportando, ¿vale? Entonces, me ha apuntado unas dudas que quería aprovechar para tener tu feedback y incluso recomendación y otras que me han surgido ahora y que creo que ya es ese punto en el que ya se te disparan las posibilidades que podrías llegar a tener, ¿vale? Yo te comento, al igual que tú, cuando aparece Dataflow me parece una solución increíble, ¿vale? Y me quiero subir al carro al momento, pero al contrario tuyo yo le cogí miedo, ¿vale? Como bien has dicho al principio, cuando dices, bueno, pues voy a vincular mi desarrollo dentro de la compañía o la organización a esta nueva herramienta o posibilidad, veo que empieza a tener esas historias con las fechas y esto tú que has comentado y que veías que tenías que hacer copias de Power Query Desktop y ponerlas en el servicio, ¿vale? Y le cogí miedo, ¿vale? Y luego eso unido a que en una primera instancia a lo mejor no teníamos acceso a todas las bases de datos de la organización y luego ya con que IT te da acceso, pues ya vas dejando de un lado y dices, oye, pues trabajo desde origen y me olvidé un poco de esto. Sí es cierto que ya me empezaba a picar la espinita cuando veía que cómo estaba evolucionando, cómo tú ibas aportando, que iba creciendo y sobre todo ya tener la garantía de que Microsoft apuesta por ellas como futuro, ¿no? Como el desarrollo y sobre todo viendo cómo resolvió tan rápido ese bug que tuviste en las pasadas semanas, ¿vale? Entonces, por hacerte las preguntas, te hago las preguntas rápido y tengo tu feedback, ¿vale? Lo que te quería comentar es, primero, ¿cómo ves el equilibrio entre utilizar los data flows y tratar los orígenes desde los datasets originales o los data warehouse que ya están estructurados, ¿vale?
Luego, dentro de las posibilidades, comparto contigo de que la reutilización de las entidades, digamos que la primera bondad que a todos se nos viene a la cabeza, pero también estábamos valorando dentro de la inclusión, ver cómo veías, queríamos desarrollar dentro de la organización pues un entorno de esos usuarios que ya empiezan a ser más avanzados en el manejo del autoservicio del desktop como herramienta de trabajo diaria, crear ese entorno de data flows que les permitiera acceder y ser más autónomos y tener esa información de origen controlada en el data flow sin darle acceso al origen, ¿vale? Y luego, por último, y por volver a garantizar de que la apuesta de Microsoft, preguntarte si hay alguna limitación en el almacenamiento por licencia Pro del número de entidades que puedas llegar a crear en Flow, ¿vale? Y luego ver si hay alguna conexión con Power Automate a esas entidades que se crean, ¿vale? Te la voy refrescando si se ha quedado alguna. Vamos a empezar por el final, ¿vale? Y luego me va refrescando. Capacidad. La capacidad, al final, la entidad suma a los 10 gigas que tienes por usuario de capacidad, ¿vale? Yo es que no lo he llenado nunca, es que parece que no avanza. La barrita de los 10 gigas del usuario parece que no avanza, es decir, que capacidad tienes la que quieras. Alternativas, si cubres esa capacidad, muchísimas. No suelo hablar de ello porque estoy empezando a utilizarlo y de hecho la semana que entra doy una charla sobre screenshots con Dataflow en la maratón. Y lo que estoy empezando a utilizar es mi propio Azure Data Lake Storage 2, ¿vale? Es decir, es un tipo de almacenamiento que es muy barato, muy barato, y tú puedes muy fácilmente vincularlo a tus data flows. Y tus data flows se escriben en ese ADSL2. Ventajas que tiene. La fundamental y primordial ventaja es que cada actualización de los datos es una versión en el ADSL2 del archivo, ¿vale? De manera que tú puedes hacer los screenshots simplemente yéndote a la fecha de actualización de ese dato y vas a tener el dato actualizado a esa fecha, ¿vale? Y por otro lado, al final, al tenerlo en ADSL2 vas a poder compartirlo y consumirlo con cualquier producto Azure, ¿vale? Vas a poder llevarte, vas a poder copiar fácilmente incluso a local con AZCopy esas entidades, esas copias de las entidades. Vas a poder llevártelo a Data Factory, a Data Azure Factory, a Databricks, a cualquier entorno que sea de Azure, vas a poder utilizar esos datos. Al final el CSV es el Dataflow es un CSV con unos metadatos, ¿vale? Y eso lo vas a tener disponible siempre. En el servicio solo tienes la última actualización, pero en el ADSL2 tienes todas y cada una de las actualizaciones que hayas hecho, ¿vale? Y evidentemente tú puedes gestionar el borrado de copias y todo para que al final te sea más barato, pero que es un producto que es muy barato. Al final la tecnología es Blob Storage y la está vendiendo muy barata Microsoft, ¿vale? Bien, ahora refrescame porque eran varios. Sí, disculpa, lo de Power Automate, ¿te suena de recuperar alguna entidad con los conectores actuales conectando? Actualmente no, pero sí, ya te digo, por la vía del ADSL2, ¿vale? Sí vas a poder hacer cosas con Power Automate en ese sentido, ¿vale? Vale. Luego la otra era un poco tener tu feedback de cómo verías, te digo, dentro de la organización, desde la inclusión desde hace ya más de un año de Power BI, ya hay usuarios que empiezan a demandar la necesidad de querer tener esa parte de autoservicio, empezar a utilizar y desvincularse del Excel del día a día.
Y claro, para controlar esos orígenes, tener data flow creados sería, pues, digamos, la manera de... Es fundamental. Es que es la mejor vía que podáis utilizar. Yo ahora mismo planteo proyectos de autoservicio de BI, siempre los planteo a través de Dataflow. ¿Por qué? Porque el usuario, tú le vas a enseñar a conectarse al Dataflow y simplemente con saber hacer esa conexión tiene acceso a los datos y no tiene acceso al origen, ¿vale? No vas a tener ningún problema con que hagan 20 conexiones al origen que te ralentice el sistema, ¿vale? Entonces, la mejor solución de autoservicio actualmente para cualquier organización es sin duda Dataflow. Es que no concibo otra. No, sí, lo imaginaba, pero ya que me lo confirmes tú, pues ya nos invita Claro, a tomar esa vía. Al final, evidentemente, tenéis que hacer un trabajo de migración de todos los datasets a Dataflow, que al final pues sí puede tener un coste de trabajo, pero que vamos, merece la pena, merece la pena. Yo en el proyecto en el que estoy, cuando yo entré, empecé con Dataflow desde el principio. Todo lo que había hecho hasta ese momento sigue con datasets, pero yo ya, a medida que voy ampliando el contenido de los Dataflow, voy modificando los datasets que tenía anteriores, conectándolos a los Dataflow actuales. Vale, pues nada, la otra pregunta, bueno, casi es más en la parte de desarrolladores, pues ese equilibrio entre qué monto en el origen el dataset en SQL o qué me paso migro a por aprovechar esa entidad. No sé si hay algo que sea más eficiente que lo otro o es un tema de... Evidentemente, dimensiones siempre son lo que más vas a reutilizar. Pues si todo lo tienes dimensionado en Dataflow, mejor, porque incluso pueden convivir los dos sistemas, porque al final tú, si tienes ya Dataflows creados con una serie de entidades dimensionales que ya tenías en algunos datasets, pues simplemente cambias el origen de esas dimensiones y listo. Entonces, yo empezaría por ahí, por las dimensiones, pero que pueden coexistir ambos sistemas sin ningún problema, y sobre todo la ventaja que te va a dar el Dataflow es el del autoservicio del usuario final, que no vas a darle el acceso al origen. Pues perfecto, pues ya lo último, solo una curiosidad que he visto ahora y no me había percatado. La llavecita de Primary Key que aparece en el servicio, vale. ¿Eso es exclusivo o exacto, en el desktop no lo he visto? Pero no, en el desktop no está. Me ha pasado ya varias veces que he visto cosas que están empezando a meter en Dataflow que no están en el desktop, y una de ellas es esa. Y además es que esta vista no la tenemos. La vista de esquema, ¿vale? No la tenemos. Y ves aquí que viene la clave. Sí, es que me ha llamado la atención de verla ahí, no lo había visto. Directamente ya el propio sistema te va a determinar lo que entiende que son primary keys, ¿vale? Pero es que tú sin ningún problema, herramientas de esquema, puedes marcar otra, puedes crearla. Entonces te da la posibilidad también un poco de poder tener tus claves y bueno, te iba a decir una cosa que no puedo comentar, pero bueno, va a haber novedades muy pronto con respecto a las visualizaciones que van a entrar en juego el tema de las primary keys. Yo creo que acabarán en el desktop, creo, es mi sensación, de que acabarán en el desktop porque es interesante el saber en una tabla cuáles son las claves, ¿vale? Pues en todo caso, estas herramientas de esquema, que es algo que no tenemos en el desktop, ¿vale? Tú puedes mostrar el script de paso, pero es que también puedes mostrar el script de la consulta, ¿vale? Entonces aquí te está trayendo toda la consulta al script, de manera que podrías tocarla aquí sin tener que irte al editor avanzado cada vez, ¿vale? Genial. Entonces son pequeñitas cosas que van introduciendo
que yo creo que hacen que, bueno, primero me hacen percatarme de que la apuesta clara es esta, porque vaya más evolucionado que el del desktop, y segundo que te ayuda mucho en la realización de los ETLs, ¿vale? Genial, pues oye, pues lo dicho, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y siempre un placer compartir contigo esta jornada, ¿vale? Un abrazo a todos. Y bueno, ¿alguna cosita más o lo dejamos por hoy aquí? Francisco. Muy buenas, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Darte las gracias y la enhorabuena por tu MVP. Y nada, yo tengo un departamento de IT que me gestiona las puertas de enlace. Y eso ahora mismo yo cuando lo utilizo pues no puedo acceder a la puerta de enlace. No sé si hay alguna forma de que me compartan a mí ese acceso a la puerta de enlace o cómo podría hacerlo. Las puertas de enlace, el administrador puede dar acceso a otros usuarios para que las gestionen, ¿vale? Administrar puerta de enlace. Aquí los administradores pueden agregar gente que gestione las puertas de enlace. Si tú estás aquí, ¿vale? Si te integran aquí, vas a poder sin ningún problema gestionar las puertas de enlace pues genial. Una cosa que sí que no he comentado, y al hilo de esto comento, que es que si hay varios usuarios desarrolladores, ¿vale? Los Dataflow solo están disponibles para el usuario que los ha creado, que lo ha configurado, ¿vale? Pero bueno, existe un botoncito de tomar control y puede cualquier usuario cambiar el control sobre, igual que en los datasets, ¿vale? Vale, pero que exista un poco más limitado el uso de Dataflow a diferentes usuarios. Y bueno, también al hilo de lo que hemos comentado, de lo que ha comentado Víctor sobre el uso de los Dataflow como autoservicio, ¿vale? Existe la posibilidad, igual que los datasets, de que la organización certifique o promocione los Dataflow, de manera que el usuario final sabe que evidentemente un Dataflow certificado pues será porque la organización entiende que es un Dataflow que cumple los requisitos de datos necesarios para que lo consuma el usuario, ¿vale? De acuerdo, pues muchas gracias, Francisco. Luis García, que también tiene la mano levantada. Sí, hola, buenos días. Y buenos días. La verdad que darte las gracias por tu ayuda y por tu paciencia, tanto aquí como en el foro respondiendo las preguntas, que es impresionante. Es una pregunta rapidita. Entre los orígenes de datos, ¿es posible usar conectores custom? O sea, en concreto, por ejemplo, el Azure Cost Management. Bien. Todo lo que no esté ahora mismo hay que coger y hacerlo en el desktop, copiar el código y probarlo, ¿vale? Los problemas los puedes tener a lo mejor por el tipo de autentificación. Si el tipo de autentificación no está recogido en el código, pues por ahí puedes tener algunos problemas, ¿vale? Pero en principio yo lo que te recomendaría es eso, coges y cualquier consulta que tengas hecha en el desktop que sabes que te funciona, copias y pegas en el Dataflow y en teoría así vas a comprobar por lo menos si funciona. No sé si lo has llegado a hacer. Sí, es que lo he probado, pero no recuerdo exactamente el comando, pero dice, llamo al Azure Cost Management, a un nombre en concreto en el desktop. Lo copias y cuando lo pasas al Dataflow, dice, ¿y esto que me estás preguntando qué es? Que no sé lo que es. Puede haber perfectamente conectores que no estén todavía disponibles en el Dataflow. Sí. Eso, ahí sí vamos a tener limitaciones, pero me consta, ya te digo, que están trabajando para que la integración sea total entre los sistemas y cada vez aparecen más. Es que el post que puse, esto es de octubre del 2019, ¿vale? El de la gran batería de novedades,
es que antes de octubre del 2019, ¿vale? Fíjate, cosas tan básicas como una carpeta o un ODBC no existían y no estaban, ¿vale? La mayoría se las tragaba, la mayoría copiabas el código del desktop y se las tragaba, pero había muchísimas cosas que la combinación de archivos, que no estaban los cuadros de diálogo hechos y la verdad que esta actualización supuso un antes y un después en los Dataflow. Pero yo digo, trabajan constantemente en mejorarlo y que la integración sea total. Que pueda haber conectores, pues seguro que los puede haber. Tampoco he utilizado nunca ese tipo de conector. Normalmente los problemas te suelen venir por el lado de la autenticación. Vale, perfecto. No, es un conector de Microsoft, para descargarte el uso de Azure. Perfecto. Pues nada, sí. pues muchísimas gracias. Pero está integrado ya en el desktop. Sí, ¿O eso? sí, si entras en el desktop y pones Get Data, más perdona, está ahí cargando. Pon Azure ahí arriba. Vale, ¿ves? El último, justo, Azure Cost Management. Vale. Sí. Pues la verdad que no está ni en preview ni nada. Sería cuestión de a lo mejor probarlo y ver a lo mejor cuál es el error. Pero en teoría, ya te digo yo, la experiencia que he tenido con otros conectores es que simplemente copiando el código me han funcionado. Pero puede ser que conectores específicos no recuerdo. Había uno, no recuerdo ahora cuál, que hace poco probé y no me dejaba tampoco. ¿Vale? Volveré a probarlo de todas formas. Y otro de los problemas que tienen los Dataflow y que ojalá lo arreglasen es que no existe conector en Excel. Que sigue habiendo todavía muchos usuarios que les gusta trabajar con Excel y el otro día me lo preguntaba y no existe conector en Excel para conectarse directamente al Dataflow. Entonces, la única vía posible en ese sentido es que te lleves el Dataflow a un dataset y te conectes con el Excel al dataset, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues si no hay ninguna cosa más. Yo Francisco. Óscar, sí. A mí me pareció interesante cuando hablaste, yo también tuve los problemas con los clientes cuando vos te querés conectar a su base de datos, suponte un SQL, entonces tenés que hacer una conexión vía VPN y con todos los trastornos que ello conlleva, ¿no? Y me pareció interesante esto que me decías de poder poner esta base de clientes en los Dataflow, ¿no? Ahora el cliente tendría que tener una licencia Pro para que él, ¿no es cierto?, pueda llevar sus datos a este Dataflows y yo pudiera trabajar en forma externa. Exacto. Sería así, ¿no es cierto? Sí. Siempre, Dataflow siempre con licencia Pro mínimo, ¿vale? Una licencia Pro y con esa licencia Pro pues, se hace la instalación del gateway e introducen las credenciales de la base de datos SQL en ese gateway y ya Dataflow se va a poder conectar a ese SQL sin necesidad de VPN ni nada porque es una conexión a través del gateway y que se produce en el servicio, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Francisco. Yo también te quiero agradecer por este tiempo que te tomás. La verdad que estuve anoche leyendo un poco los artículos que estás subiendo a tu blog. Están muy interesantes. Y bueno, la verdad que estoy aprovechando muchísimo esto. Y veo muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me pasa es que yo tengo mi propio banco de datos de pruebas y cada vez que tengo que usarlos, por ahí, bueno, tengo que usar varios PBICs. Y con esto, bueno, te sirve para los calendarios, para usar estos bancos de prueba, para esto que decir, para trabajar con ya evitar el uso de las VPN con los clientes, ¿no? La verdad que es muy, muy interesante y muy, muy productivo. Así que bueno, te quiero agradecer también todo este tiempo que te estás tomando. Muchas gracias. Gracias a ti, Óscar. Bien, pues si no hay ninguna cosa más, ¿os parece lo dejamos aquí? Volvemos casi a las 2 horas de Carolina. Sí,
Pues nada, Francisco, pues muchas gracias por toda la información que nos estás compartiendo y de verdad que súper bueno, lo voy a empezar a utilizar ahora. Y solamente hacerte una pregunta con respecto a la seguridad. Si yo tengo un data flow con, por ejemplo, de personas, ¿vale? Estoy llevando los temas de personas, de recursos humanos, y tenemos toda la parte de job leveling y la parte de masa salarial que no queremos compartir con otros departamentos. ¿Hay alguna forma de segurizar esa información que lo vean unos roles y otros grupos de roles no a través del directorio activo? Vale, en principio la seguridad hay que establecerla. Ahí quizás sí sea un problema que no está cubierto. El tema de la seguridad de los datos. Evidentemente, si tú tienes un data flow al que puede acceder todo usuario que pueda acceder al data flow puede acceder a los datos, ¿vale? Entonces, como bien sabes, la seguridad a nivel de línea, por ejemplo, o a nivel de roles la puedes establecer en el desktop, pero no en Dataflow. En Dataflow ese tipo de seguridad no existe. Lo que sí se puede hacer es tener aquellos datos que requieran esa seguridad, tenerlos en Dataflow diferentes a los que no tenga acceso ese usuario de la organización, ¿vale? Entonces podrías tener segmentados los datos por nivel de seguridad. Es lo que se me ocurre así a bote pronto. Tendría que tener dos data flows, uno que lleve esa información y otro que lleve la parte de... Claro, efectivamente, y que al final... las personas entren simultáneamente, pero una persona puede verlos, podría ver ambos, ¿no? Exacto. Al final estableces la seguridad a nivel de los datos en el propio data flow, partiendo los datos, digamos. Si tú tienes una tabla de hechos y hay una serie de columnas que quieres ocultar, pues esa serie de columnas con el ID de la línea, pues tendría que ir a otro data flow. Entonces el usuario que sí puede acceder a ese data flow donde están los datos críticos, pues tendría que hacer el join de las dos tablas, de la principal y la de los datos críticos, tendría que juntarlo en su modelo, ¿vale? Vale, muchas gracias. De nada. Pues bueno, pues muchísimas gracias por vuestra presencia. La verdad que al final, mientras que siga habiendo gente con el suficiente punto de locura para reunirse un sábado por la mañana, intentaré todos los meses que se cumpla. Y voy a intentar coger el testigo de Javier y que el próximo sea de herramientas externas, que es un tema también apasionante, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias, Fran. Y a todos los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias.